Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-9 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo inició el pasado 10 de septiembre y culmina el día 1 de octubre, lo cual significa que tenemos pocas semanas para conocer el desarrollo teórico de esta unidad curricular. En función de lo planteado, tengamos presente que neuropsicología clínica es una unidad curricular que está organizada en 4 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta sesión conoceremos las unidades 2, 3 y 4. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. De esta manera, es necesario indicarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada, es decir, estará activo hasta el día 1 de octubre. Para responder a estos cuestionarios, ya tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos que comprenden esta segunda unidad es el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, el sistema límbico, las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar conociendo qué hacen los distintos lóbulos. Recordemos que en la sesión anterior expliqué que el cerebro está dividido en estos distintos lóbulos y los lóbulos, que son 4, cada uno a su vez tiene una función cognitiva. El lóbulo frontal tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, la atención, el lenguaje, memoria de trabajo y personalidad. Y a su vez incide en lo que es ese proceso del darse cuenta y tener conciencia del comportamiento. Esto incluye lo que es la regulación emocional y la inhibición de los impulsos. Igualmente, es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Por su parte, el lóbulo temporal, que es una región del cerebro que se ubica en la parte lateral del cráneo, justo encima de las orejas,
tiene funciones relacionadas con el procesamiento auditivo, incluyendo la percepción de sonidos y la comprensión del lenguaje, así como la memoria a largo plazo y el reconocimiento de patrones e identificación de objetos y rostros. Está implicado en las funciones cognitivas como lo es la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. El lóbulo parietal es aquel que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial, es decir, cómo nosotros nos ubicamos a nivel de espacio en los distintos contextos. Está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva, es decir, de nuestro cuerpo, los músculos, articulaciones, tendones, y la exteroceptiva, que es la información sensorial del exterior. Se le atribuyen básicamente funciones sensitivas asociativas, así como de reconocimiento del espacio. Dentro del lóbulo parietal están implicadas también funciones como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último, y no menos importante, se encuentra el lóbulo occipital, que está ubicado en la parte posterior del cráneo, es decir, en la parte de atrás de nuestra cabeza. Tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual y dentro de él están implicadas las funciones como el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. Se encarga básicamente de la visión, elabora la información visual, aunque ésta trasciende a los lóbulos parietales y temporales, refrescando otras estructuras cerebrales importantes que tenemos. Está el cerebelo, el cual es el encargado de la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor. Está implicado en las funciones como la coordinación motora fina, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Ahora, con respecto a lo que son los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema de activación reticular ascendente, o como lo pueden encontrar en la literatura, abreviado con las siglas SARA o SAAR. El sistema límbico viene a ser un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como miedo, alegría, enojo o tristeza. Es aquella estructura que se encarga de las emociones y a su vez de el proceso de motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, está implicada en funciones como la regulación emocional, la motivación y la memoria emocional. Este sistema límbico es la estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones específicamente. Integra redes neuronales como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el córtex prefrontales, modulando respuestas emocionales automáticas, regulando estrés, fortaleciendo la memoria emocional mediante plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro para reorganizar y adaptar las conexiones entre neuronas y circuitos bioquímicos. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman el sistema límbico, que además de lo que acabo de mencionar, está el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos septales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras han sido adicionadas al sistema límbico tradicional, y estas son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los estímulos emocionales y las integran
a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. La importancia de esta estructura radica en su influencia en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Por su parte, el sistema de activación reticular ascendente o SARA se define como aquella red de neuronas que conecta el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, este sistema de activación reticular ascendente está formada por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. El sistema de activación reticular ascendente está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. ¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Por una parte, permitir la regulación del estado de alerta y la atención. Por otro, tener el control de la conciencia y la vigilia, la integración de la información sensorial, lo que incide en lo que es la dinámica del comportamiento. También regula la capacidad para enfocarse y mantener la atención. Influye en la motivación y la iniciativa. Las alteraciones en el sistema reticular ascendente pueden provocar trastornos del sueño, coma, fatiga crónica y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla la capacidad para enfocarse y mantener la atención. Ahora nos centraremos en conocer una estructura muy importante como lo es el lóbulo frontal orbital. Y esta es una región cerebral que está ubicada en la corteza prefrontal, o como la van a conocer en la literatura por sus siglas CPF. Se encuentra en la parte frontal del lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se considera que es la parte más evolucionada y a la vez compleja de nuestro cerebro. Está a su vez formada por la corteza prefrontal dorsolateral, que es la región involucrada en la toma de decisiones y en la planificación. También está formada por la corteza prefrontal ventromedial, encargada de la regulación emocional y de la toma de decisiones emocionales. La corteza orbitofrontal se refiere a la porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recorriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal del lóbulo frontal e incluye las áreas de Brodmann 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tracto olfatorios. Estas estructuras recorren el surco olfatorio que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. Recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales, es decir, del gusto, del olfato, somatosensorial, auditiva y visual, así como información sensitiva visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal
funciona como parte de diversas redes cerebrales. Tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal, como la amígdala, la corteza orbital, el hipocampo y otras regiones corticales, como lo es la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal desempeña un papel importante en la modulación del comportamiento motivacional, emocional y social. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Incide también en el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, en la dinámica del comportamiento, en la regulación de la capacidad para controlar y gestionar impulsos y emociones, a su vez que influye en la empatía y en la comprensión social. Sus alteraciones pueden provocar problemas de control de impulsos, agresividad o dificultades sociales, incluso una afectación en el lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad o a una pseudopsicopatía. La importancia de esta estructura radica en que tiene el objetivo de regular la capacidad para controlar los impulsos y las emociones. Cuando hablamos de emociones, estas emociones se refieren a aquellos estados subjetivos y fisiológicos que influyen en la conducta y la experiencia. Cuando hablamos de las emociones, no podemos dejar de mencionar que tenemos unas emociones básicas, tal cual como se ve en la película Intensamente, las cuales son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el enojo. Todas estas emociones, que son básicas, tienen como función regular el comportamiento motivado, permitir la comunicación social y la expresión emocional. Influye en la memoria y el aprendizaje. A su vez, regula el comportamiento motivado e incide en esa comunicación. La corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitaria, ayuda a modular los comportamientos sociales. Los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional o indiferentes a las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, groseros, burlones, vulgares e indiferentes ante las distintas situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a una persona escandalosamente parlanchina, inquieta y socialmente torpe e impertinente. Es probable que la desinhibición y las conductas anormales que pueden ocurrir con el envejecimiento y en muchos tipos de demencia sean resultados de la degeneración del lóbulo frontal, sobre todo de la corteza orbitofrontal. Así podemos ir viendo, pues, que las funciones de todas estas estructuras son bastante amplias y están centradas en esa combinación de regular tanto la parte de las emociones como del comportamiento. Ahora, partiendo de la afirmación de que el cerebro humano es esa compleja red de neuronas que regula pensamientos, emociones y comportamientos y no funciona de manera aislada, debemos hablar de la influencia de las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. Ahora conoceremos qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre las más conocidas tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina. Los neurotransmisores también son conocidos como biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa.
Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales para la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas enzimas que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Las alteraciones en estas enzimas pueden derivar en trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para la comprensión de trastornos como es la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, entre otros. Conocer estas sustancias es fundamental para entender también cómo trabaja la mente. ¿Cuáles son las funciones de estos neurotransmisores? Tiene infinidad de funciones, tales como la regulación del estado de ánimo, la motivación, el control de movimientos, la coordinación. A su vez, influye en los procesos de atención, concentración, control del dolor, regulación del ciclo sueño-vigilia, regulación del mecanismo apetito-saciedad. Si nosotros recordamos la caracterización de la mayoría de los trastornos, podemos ver que en cada uno de ellos hay algunos déficits o alteración en algunas de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. Y vamos a comenzar con la eh, excesivamente mencionada en redes sociales, la dopamina. La dopamina, por ejemplo, se asocia con los sistemas de recompensa y placer, relacionada con la sensación de placer, bienestar y relajación. Su función no se limita solo a generar sensaciones de placer, sino que es crucial para impulsar la motivación, refuerza la conducta orientada a objetivos, participa en ese sistema de recompensa, regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, en el movimiento y en lo que es la toma de decisiones. La serotonina, por su parte, es aquella sustancia que controla la temperatura corporal, el sueño, el deseo sexual, regula el estado de ánimo, el mecanismo de la ansiedad y la regulación del apetito, conocido como el regulador del estado de ánimo y el bienestar. Es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. Es un neurotransmisor esencial para la regulación del pensamiento, influenciando la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Su acción principal ocurre en lo que es la corteza prefrontal y el sistema límbico, modulando la manera en que la información es procesada y evaluada. Investigaciones muestran que niveles adecuados de serotonina favorecen la adaptabilidad mental, permitiendo transitar entre diferentes perspectivas y estrategias, mientras que su deficiencia puede generar rigidez cognitiva, indecisión y patrones de pensamiento negativo. El circuito córtico estriado talamo cortical es particularmente sensible a la serotonina y está implicado en el control de la rumiación mental. Cuando los niveles de serotonina son bajos, la hiperactividad en este circuito puede dar lugar a los tan disruptivos, pensamientos intrusivos y obsesivos, frecuentes en trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión. Asimismo, su influencia en la amígdala y el hipocampo permite la regulación del sesgo emocional en el pensamiento, favoreciendo un equilibrio entre racionalidad y emoción. Vamos a hacer acá una breve pausa.
Continuamos con los neurotransmisores y vamos a devolvernos un poquito a lo que es la dopamina. La dopamina también es considerado como mucho más que el neurotransmisor del placer. Es el motor neurobiológico que nos empuja a actuar. Cada vez que anticipamos una recompensa, este sistema se activa, reforzando decisiones, hábitos y comportamientos. A través de circuitos precisos en el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, el cerebro evalúa qué vale la pena perseguir y qué se queda en el camino. Esta activación anticipatoria, más que la recompensa misma, guía la conducta dirigida a objetivos, moldeando expectativas y aprendizajes. Esta, esta arquitectura cerebral, fundamental para la motivación adaptativa, también es altamente vulnerable a la adicción. Cuando ciertos estímulos como sustancias psicoactivas, apuestas, el consumo de comida chatarra o de redes sociales secuestran el sistema de recompensas, se genera un buque de retroalimentación dopaminérgica que intensifica el deseo sin que necesariamente se aumente el placer. Cada experiencia placentera fortalece conexiones neuronales a través de la plasticidad sináptica. Este bucle dopaminérgico no es estático. Aprende cuántas veces se repite una conducta recompensada más eficientemente y se activa este circuito. En este desequilibrio, el sistema de querer, mediado por la dopamina, se activa de forma desproporcionada frente al sistema de gustar, lo que desencadena conductas repetitivas, automáticas y difíciles de inhibir. Con el tiempo, estímulos neutros asociados repetidamente con una recompensa dopaminérgica adquieren capacidad de activación por sí mismos. Esto es lo que suele pasar cuando vemos redes sociales. Por eso nos quedamos enganchados tanto tiempo a lo que es el TikTok, el Instagram, el YouTube y todas estas redes. Todos esos estímulos neutros pues hacen que repetidamente el cerebro lo registre como una recompensa y inmediatamente usted ve un video y se activa esa necesidad de querer quedarse allí por mucho más tiempo cada día. Este condicionamiento convierte señales ambientales como lugares, sonidos, imágenes en disparadores automáticos del sistema de recompensa. Así, el entorno mismo puede desencadenar la urgencia de una conducta sin necesidad de una recompensa explícita inmediata. Ahora, hablemos de lo que es la norepinefrina. Este neurotransmisor está relacionada con la atención y el estrés y está encargada de aquellas respuestas de lucha-huida. La disfunción de la norepinefrina puede contribuir a los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la depresión y la ansiedad. Por otra parte, la acetilcolina es el neurotransmisor que está involucrado en la regulación del movimiento, la memoria y la atención. Facilita la plasticidad sináptica. Esto es la capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. Regula la capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. La noradrenalina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Funciona como la hormona del estrés. Se le considera como el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alerta, concentrados y listos para enfrentar los desafíos diarios. La melatonina se produce en la glándula pineal
incide en lo que es la regulación del ciclo sueño-vigilia, así como en la sincronización de los ritmos biológicos del cuerpo. Es esencial para un descanso adecuado y una buena salud en general. Su disfunción puede incidir en la aparición de trastornos de sueño y trastornos degenerativos. Las endorfinas son aquellas sustancias que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Se consideran o son denominados como los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados para sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Por ejemplo, la depresión se ha asociado con las alteraciones tanto en la serotonina como en la norepinefrina. La ansiedad con alteraciones en la serotonina y el GABA. ¿Qué es GABA? Es un neurotransmisor denominado ácido gamma aminobutírico que reduce la actividad neuronal. Es inhibitorio, reduce el nivel de excitación de las neuronas, se le conoce como el calmante natural del cerebro. Es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar. Contribuye al control motor y la visión. En los trastornos del estado de ánimo se han encontrado alteraciones en la dopamina y en la serotonina. Cuando nosotros hablamos de la dinámica en la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, todo aquello que permite la coordinación y la comunicación entre los sistemas neurológicos. A su vez, incide en el mecanismo que ya lo hablé en la sesión pasada, conocida como plasticidad cerebral, no es más que aquel mecanismo o esos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido al aprendizaje y a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas estas conexiones neuronales. El desarrollo cerebral se refiere a la maduración y al crecimiento cerebral en las diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles son los efectos en el individuo? Las alteraciones cognitivas inciden en las dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Las alteraciones emocionales producen cambios en el estado de ánimo, en la motivación y en la expresión de respuestas emocionales. Por su parte, las alteraciones motoras producen dificultades en la coordinación motora, en el equilibrio. Y las alteraciones en el área de la personalidad producen cambios en el funcionamiento de la personalidad y en el desenvolvimiento social. De acuerdo a esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras cerebrales inciden en todas las funciones mentales y esas funciones mentales, cuando tienen un funcionamiento óptimo, le permiten un adecuado, valga la redundancia, un funcionamiento adecuado de toda la cognición en el individuo. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor y de personalidad, entonces sabemos que van a estar asociadas dificultades en todos esos procesos y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de conocer todas estas sedes neuronales desde la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos estos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuando hablamos de diagnóstico en neuropsicología clínica, nos estamos refiriendo a poder evaluar psicológica y neuropsicológicamente las funciones mentales. Esto con el objetivo de identificar si hay la presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista del tratamiento, que es posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas para mejorar esas funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. Y dentro del proceso de rehabilitación, que no es más que el proceso de realizar una intervención con el objetivo de recuperar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras.
Para concluir este tema de la unidad 2, podemos afirmar que la neuropsicología tiene distintas aplicaciones dentro de la psicología. Tenemos la neuropsicología clínica, que va a permitir la evaluación específica y tratamiento de los trastornos neurológicos. La neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología, va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales dentro de los contextos legales. Esto a fines de imputabilidad de la persona que está siendo sujeto de evaluación, sea que se trate del victimario o en el caso de la víctima, para evaluar la afectación de todas estas funciones mentales. La neuropsicología del desarrollo se encarga de estudiar el desarrollo del cerebro en las distintas etapas de la vida. En este punto, ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es relevante indicarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta segunda unidad pueden buscarse el libro Introducción a la Neuropsicología de los autores Ardila y Rosselli. Pasemos a la unidad 3, que tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Profundizaremos en los núcleos temáticos de ello a través de conocer los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. En esta clase no vamos a profundizar en los signos y síntomas de cada uno de estos trastornos. Ya los deben ir conociendo a través de las asignaturas Psicopatología 1 y Psicopatología 2. Nos vamos a centrar en cuáles son los procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos. En este sentido, podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años gracias al avance y las investigaciones en las técnicas de neuroimagen, las cuales nos han permitido explorar el metabolismo con mayor precisión tanto en condiciones normales como patológicas. Recuerden que la idea de la neuropsicología es conocer cómo es el funcionamiento normal y cómo es el funcionamiento patológico de nuestras funciones cognitivas a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no tienen ningún tipo de daño, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten estructuras similares o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere esta actividad integrada. Y como lo señala Hawkes en el año 1994, quien afirma que existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro. Y en contraste, otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida y las alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino de daños más extensos. Es importante entonces conocer lo que son los correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo este orden de ideas, vamos a conocer cuáles son los principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de estos trastornos. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya sabemos los síntomas principales, que son la ansiedad, el miedo, la activación, la hipervigilancia, en algunas ocasiones la hiperactividad y una cantidad de síntomas fisiológicos, los neurotransmisores que están implicados en estos trastornos de ansiedad son la serotonina, el GABA, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo.
que tiene que ver con la parte de la memoria. Por eso, dentro de los trastornos de ansiedad, podemos ver que una de las áreas afectadas es la parte de la memoria a corto plazo, la corteza prefrontal y el encéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos asociados? Se ha determinado que en los trastornos de ansiedad hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la GABA y un aumento de la actividad de la norepinefrina ahora bien, con respecto a lo que son los trastornos del estado de ánimo, ya sabemos que los síntomas pueden estar enfocados en estado de ánimo deprimido, manía, es decir, aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastorno del sueño, trastorno de la actividad, anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados a los trastornos del estado de ánimo? Estos son la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales inmersas, en los trastornos del estado de ánimo? Una vez más, el hipocampo, la amígdala cerebral, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que casi siempre está asociada a em, periodos muchas veces de ingesta compulsiva de alimentos combinadas con purgas o hiporexia o supresión del apetito. En el caso de lo que es la obesidad, los trastornos del apetito, como los trastornos de compulsivos de ingesta de alimentos, los neurotransmisores que están asociados a los trastornos de la conducta alimentaria son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Una vez más, podemos ver que las regiones cerebrales asociadas a estos trastornos de la conducta alimentaria son el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. De acuerdo a esto, recuerden que desde la psicopatología también se habla de un término denominado comorbilidad. Casi siempre los trastornos del estado de ánimo van a estar presentes junto con trastornos de la conducta alimentaria, al igual que en los trastornos de ansiedad. Por tanto, desde el punto de vista bioquímico, hay alteraciones en la regulación de la serotonina, de la dopamina y la disfunción en las vías de recompensa. Ahora, con respecto a lo que son los trastornos de personalidad, que como sabemos, la caracterización del DSM-5 es bastante amplia y extensa al respecto y postula que los trastornos de personalidad están agrupados en tres grandes clústeres o grupos, que son el grupo A, los raros y excéntricos, dentro del cual está el trastorno de la personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico, el trastorno de personalidad paranoide. En el grupo B, que son los dramáticos e impulsivos, se encuentra el trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad antisocial. Y en el grupo C, que son los ansiosos, se tienen el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC. El TOC que es el trastorno obsesivo-compulsivo, viene a ser un trastorno de ansiedad. Además de estos tres grandes clústeres, de acuerdo al DSM-5, también tenemos otros trastornos en la personalidad originados por cambios en el funcionamiento del cerebro, como el síndrome de la corteza orbitofrontal, que si hay afectación en esta área puede derivar en un trastorno de personalidad. Y tenemos aquellos trastornos de personalidad también que pueden darse posteriormente a un traumatismo craneoencefálico. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de la personalidad, tenemos una vez más la serotonina, la dopamina y la norepinefrina.
¿Cuáles son los mecanismos o las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de personalidad? La corteza prefrontal, que recordamos es aquella que regula todo lo que tiene que ver con las emociones, la capacidad de juicio, la capacidad de darse cuenta. La amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo también son mecanismos que están implicados en los trastornos de personalidad. Em, ¿Cuáles son? Recordemos también que la corteza cerebral es aquello que regula todo lo que tiene que ver con las emociones. Bioquímicamente, en los trastornos de personalidad hay alteración en la regulación de la serotonina y en el sistema de la recompensa, al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria, en los trastornos de la personalidad, también podemos encontrar comorbilidad tanto con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces podemos ver que en esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son las regiones cerebrales que están afectadas al mismo tiempo. Ahora, con respecto a lo que son los trastornos del sueño, estos pueden manifestarse a través de síntomas como lo son el insomnio, la narcolepsia, el sonambulismo y otros tipos de alteraciones en el hábito del sueño. Los neurotransmisores asociados a esta condición son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, el tronco del encéfalo, la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos que hay una amplia variedad de condiciones, dentro de las cuales tenemos en primer lugar el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje y algunas otras condiciones. En este punto tampoco voy a detenerme y extenderme en lo que es la sintomatología y la caracterización de cada uno. Recuerden que para ello es importante revisar el manual diagnóstico de CM5 y CIE-11 para que ustedes puedan ampliar la información de cuáles son los criterios diagnósticos de cada uno de estos trastornos. Estamos conociendo es otro aspecto importante. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? En este caso, la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en estos trastornos? Tenemos la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, también hay alteración en la regulación de la dopamina, serotonina y en las vías de recompensa. También dentro de esto podemos hablar de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos síndromes neuropsicológicos se refieren a todos aquellos trastornos cognoscitivo-comportamentales que se observan en casos de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de las cuales tenemos los síndromes de atención, la afasia, donde hay dificultad en la expresión del lenguaje, la alexia, que es la incapacidad para reconocer las grafias de las letras, la agrafia, que tiene que ver con la dificultad en la escritura, la acalculia, con dificultad en hacer cálculo, la agnosia, dificultad en el reconocimiento visual, la apraxia, que es dificultad para realizar habilidades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con pérdida de la memoria, el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo prefrontal. Los delirios y las demencias, acuérdense que es dificultad también en el proceso de memoria, pero también hay disminución en la capacidad para memorizar, dentro de las cuales las más conocidas, sobre todo en adultos mayores, es la de
complejos son multifactoriales, es decir, no existe un solo factor que lo cause, sino que hay distintos elementos que lo causan y distintos orígenes que pueden dar lugar a la aparición de estos tipos de trastornos que ya hemos mencionado y que la neurobiología es solo una parte de la ecuación, pero que para nosotros los psicólogos es importante conocer. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, a través de la evaluación neuropsicológica, poder conocer si un área está afectada, pues por dónde podría apuntar el diagnóstico. La psicología, la sociología y la medicina también juegan un papel importante en la comprensión y tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias de investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social influyen en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento de estas condiciones. Por eso no podemos aislar solamente los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, sino que también el ejercicio de la neuropsicología implica una integración de las distintas disciplinas como la neurología, la psicología y la medicina. Es importante que para esta unidad puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría de los autores Sadok y Kaplan, los manuales de psicopatología. El más conocido es el de Sandin, Belloc y Ramos, que al menos en la universidad es un material de referencia para varias unidades curriculares. Con respecto a la última unidad, dentro de la cual se tiene como objetivo el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en el paciente, conoceremos de manera breve cuáles son o cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de las cuales tenemos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los tests y las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas y cómo es ese plan de intervención neuropsicológica. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implican varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración laboral de los pacientes. ¿Por qué hablamos de calidad de vida? Porque la alteración de las funciones mentales inciden y alteran la calidad de funcionamiento del paciente. ¿Por qué hablamos de integración sociolaboral? Pues porque la mayoría de estas condiciones pueden generar situaciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte de la memoria que reducen esa capacidad de funcionamiento en la vida cotidiana. Bárbara Wilson, quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica, define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Otra finalidad de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un óptimo nivel de bienestar. Esto para reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida diaria y para ayudar a retomar en la medida de lo posible sus actividades previas al daño cerebral. A continuación, hablaremos de cuáles son aquellos elementos que debemos considerar al momento de diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero es la evaluación inicial. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación, debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer de los conocimientos de otras especialidades. Por tanto, nuestra pauta o nuestra guía para evaluar es realizar una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis en los antecedentes patológicos del individuo. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer lo que se denomina el funcionamiento premórbido del paciente, es decir, cómo eran las funciones mentales del paciente antes de tener la condición que lo derivó a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neurológico, vamos a evaluar las áreas cognitiva, emocional y conductual.
¿Por qué? Porque ya sabemos que lo cognitivo es todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje, cómo procesar la información a nivel sensorial, incide en lo que es el pensamiento emocional y cómo lo manifiesta, perdón, en el procesamiento emocional y cómo lo manifiesta a nivel conductual. Cuando nosotros hablamos de la evaluación funcional, pues debemos poder identificar cuáles son las actividades cotidianas que la persona puede realizar de manera independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro del examen neuropsicológico se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una anormalidad cerebral. Aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, su objetivo fundamental es siempre el mismo, es decir, poder identificar cómo es el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Como área derivada de la neuropsicología y la neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una y otra, lo cual en ocasiones ha llevado a proponer una distinción entre neurología comportamental y neuropsicología, según el énfasis en el análisis clínico en la utilización de las pruebas psicométricas. Cuando se trata de hacer el seguimiento de un paciente o comunicar los resultados de un examen, es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con propiedades psicométricas suficientemente establecidas para la selección de pruebas que serán utilizadas durante la evaluación. En el caso de las evaluaciones neuropsicológicas, no se suelen utilizar los mismos instrumentos que se utilizarían en otro tipo de evaluación. Estas selección de pruebas que serán utilizadas durante la evaluación es necesario que cumplan criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez para poder describir con propiedad las habilidades y disminución de habilidades cognitivas de un individuo. Por otra parte, dentro de este diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos la evaluación, sino que esto nos va a permitir establecer objetivos. Y estos objetivos, como en todo proceso psicológico, deben ser objetivos específicos, medibles y alcanzables para el paciente, que deben considerar o deben dirigirse principalmente hacia la mejora cognitiva, hacia la mejora de los procesos de atención, memoria y lenguaje. Desde el punto de vista emocional, pues sería la regulación de la expresión de las emociones o del estado de ánimo. Desde el punto de vista conductual, sería la mejora o facilitar un comportamiento adaptativo y que le permita mantener su independencia, sus habilidades sociales y la integración sociolaboral. Con respecto a lo que son las intervenciones neuropsicológicas, estas deben estar basadas en evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia, ya que hay distintas investigaciones que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de los procesos de la atención, la memoria, el lenguaje, en el entrenamiento en habilidades sociales, que es algo que se pierde cuando hay alteraciones en el área de la neuropsicología. Y la terapia ocupacional, por supuesto, esta terapia ocupacional la va a hacer el especialista en el área en conjunto con las pautas que nosotros le demos. El diseño de programas específicos de intervención, quiénes los vamos a establecer, cuál es la duración, la frecuencia de las sesiones. Somos nosotros quienes vamos a elegir el tipo de intervención y las técnicas que debemos ir individualizando de acuerdo al grado de afectación del paciente. Muy importante, debemos incluir la participación de los familiares o cuidadores. Por lo tanto, la psicoeducación aquí es un elemento importante en relación de caracterizar el trastorno que esté padeciendo el paciente, cuáles son las intervenciones que se han encontrado que son más efectivas. Para ello, el seguimiento y la evaluación continua, pues en todos los procesos
sobre todo en los procesos de intervención psicológica, es importante poder precisar la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención y la implementación de ese plan terapéutico. El seguimiento es implementar el programa, realizar el seguimiento regular, pudiendo ajustar esas intervenciones según las necesidades emergentes y proponer objetivos y metas según sea el progreso del paciente. La evaluación final, que no es más que volver a realizar la evaluación inicial, evaluar el progreso de los objetivos, identificar cuáles han sido las mejoras en la calidad de vida y la integración sociolaboral. Actualmente existen algunos programas, si quiere decirse estándar, para la neuropsicología. Podemos mencionar los programas de rehabilitación cognitiva en aquellos pacientes con lesión cerebral traumática. Cuando hablamos de lesiones cerebrales traumáticas, son aquellas personas con traumatismos cráneoencefálicos o personas que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares. Tenemos los programas de la terapia cognitivo-conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con el trastorno del espectro del autismo. ¿Cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos? Pues tenemos los manuales de terapia psicológica, las pruebas y escalas de evaluación neuropsicológica, los software de rehabilitación neuropsicológica y la colaboración o la integración con otros profesionales de la salud. Cuando nosotros hablamos en neuropsicología de la evaluación, no podemos obviar lo que son las pruebas neuropsicológicas. En los recursos de consulta, yo les dejé un material donde pueden profundizar con amplitud, pues cada una de estas pruebas utilizadas en el área. ¿Cuáles son algunas de las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas a nivel clínico? Y vamos a comenzar por una que la deben ver ustedes en psicopatología 1 y 2, así como en la práctica de psicopatología, que es el mini mental o el examen mínimo o la evaluación mínima del estado mental, abreviada como MMSE, que se suele utilizar mucho en los contextos hospitalarios, que consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Es una propuesta de los autores Folstein y Folstein. Se considera como una prueba de cribado o de screening neuropsicológico para nosotros poder identificar cómo están las funciones mentales de manera general. Estas funciones mentales, sobre todo en el caso de adultos mayores, porque casi siempre, a menos que nosotros sospechemos que una persona, un paciente viene con una condición neurológica, entonces nosotros podemos aplicar este examen mínimo del estado mental. También está el MOCA, que es la evaluación cognitivo Montreal. Esta también es una prueba de screening o cribado y es para conocer cómo están todas las áreas del funcionamiento cerebral y de acuerdo a su puntaje nosotros podemos evaluar la presencia o no de daño cognitivo. De manera ideal está el protocolo de Luria o la batería neuropsicológica de Luria, que esta va a permitir detectar la presencia de patología neurológica de una manera sencilla y rápida. Existe una adaptación del protocolo de Luria realizada por investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Este es un protocolo breve que dura 10 minutos. Pueden utilizar en adultos mayores a partir de 15 años con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Es utilizada para o en evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son las pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, estas pruebas nos va a permitir discriminar cuál es el funcionamiento actual de las funciones cognitivas del paciente. Por ejemplo, hablé de la adaptación del protocolo de Luria porque la batería de Luria de Halter-Reitan es una batería muy larga. Arroja muchísima información, pero el costo en tiempo y dinero es bastante extenso.
y en algunas ocasiones suele redundar en la evaluación en varios ítems que se repiten. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, podemos seleccionar o elegir una prueba que sea corta. También recordemos que algunos de los pacientes que tienen condiciones neuropsicológicas tienden a tener mucha lentitud en el procesamiento en la manera de dar sus respuestas verbales. Entonces nosotros no sería conveniente hacer un proceso de evaluación neuropsicológica que sea cansado para el paciente, sino más bien pruebas específicas que sean de corta aplicación para que podamos tener una impresión diagnóstica más rápido y poder hacer la intervención efectiva. Hablemos de la prueba llamada Cognistat. Esta es una prueba conocida, fue realizada por un grupo conductual en el norte de California. Tiene como objetivo evaluar funciones cognitivas en forma breve. Es discriminativa, puede ser usada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como son lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente es para determinar cómo está la conciencia, la orientación, la atención. El tiempo de evaluación del Cognistac es de 15 minutos y permite un mayor nivel de discriminación, ya que documenta el cambio del estado cognitivo. Tiene sustento válido y teórico, sus resultados son bien recibidos por los especialistas médicos y esta prueba se ha utilizado en diferentes muestras de investigación, como en los casos de las demencias, los accidentes cerebrovasculares, en pacientes con abuso de sustancias, traumatismos cráneoencefálicos, en alteraciones psiquiátricas. Hablemos del EXIC. El EXIC es una prueba que evalúa las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por Donald y Royan en el año 1992. Su tiempo de administración es de 15 minutos, consta de 25 ítems. Cada ítem recibe un puntaje de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Podemos ver que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5 y arroja un puntaje global de 50, siendo un punto de corte para un adulto joven que rara vez supera el 5 de 50. Cuando estamos hablando de entre 5 y 15, podría sugerirnos que hay una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con pruebas convencionales de despistaje. Por otra parte, tenemos el EXIC-2. Esta es una prueba que permite evaluar otras áreas que no se evalúan en la prueba tradicional, como la fluidez, el diseño, la fluidez verbal, comandos, diseño, orden invertida, conteo, conducta de utilización, percepción temática, memoria de extracción, interferencia. Podemos evaluar lo que son las conductas automáticas, las persistencias motores, los reflejos, las ecopraxias y las secuencias manuales. También tenemos la prueba denominada NeuroSI, el BNCE, que algunos lo llaman el miniluria, que es utilizada a partir de los 18 años. Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la corea de Huntington, el Parkinson, los trastornos cráneoencefálicos y eh, los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructiva. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Estamos viendo aquí que todas estas pruebas tienen como fin evaluar específicamente cuáles son las funciones mentales. Tenemos el dibujo del reloj, que ese dibujo del reloj está integrado en el MoCA o la evaluación cognitiva Montreal, que es simplemente indicar a la persona, dibuja un reloj que marque cierta hora, que se evalúa cómo dibuja el círculo, cómo dibuja los números y de acuerdo a ello, esto nos va a sugerir si hay alteraciones en las funciones de las funciones ejecutivas. El Stroop, que es el test de los colores,
Este test evalúa aquellas funciones ejecutivas que también tienen que ver con los procesos de atención, específicamente la atención y la memoria selectiva. Entonces, de acuerdo al conocimiento, el manejo de estas pruebas, nosotros también podemos, en base a ello, hacer nuestro plan de intervención. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la evaluación específicamente en los pacientes adultos, incluso también en los pacientes niños, el uso de las escalas Wechsler. Ahorita van por la versión del em, el WIS 4 para los adultos y 5 para los niños. En nuestro país se sabe que estas pruebas son bastante costosas para adquirir, por eso, usualmente, estas evaluaciones neuropsicológicas suelen ser bastante costosas. En estas pruebas Wechsler, estas escalas, se trata de medir el nivel de inteligencia. Pero lo interesante de estas escalas Wechsler es que son medidas por subpruebas y cada una de estas subpruebas evalúa áreas específicas. En el caso de esta prueba, tiene distintos índices y estos índices nos dan cuenta de cómo es el funcionamiento cognitivo de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de inteligencia, no nos estamos refiriendo a la inteligencia como la conoce la mayoría de la gente. Nos estamos refiriendo precisamente a esa capacidad adaptativa o, como lo postula el mismo Wechsler, esa capacidad global para actuar con un propósito, pensar racionalmente e interactuar efectivamente con el entorno. Entonces nosotros vemos allí cómo interactuar efectivamente con el entorno tiene que ver con esa capacidad de adaptación. Las escalas Wechsler son unas de las escalas psicométricas más utilizadas a nivel mundial, no solamente en el área clínica neuropsicológica, sino también a nivel de investigación. A partir del WISE-3 se incorporan índices neuropsicológicos. Estos índices neuropsicológicos nos indican que no necesitaríamos aplicar toda la batería completa, sino nosotros podemos identificar la subprueba o algunas subpruebas específicas que nos va a dar cuenta de cómo están las funciones al momento de hacer un perfil para poder identificar tanto las fortalezas como las debilidades a nivel cognitivo, esto a fines de intervención. Tenemos algunas puntuaciones que nos pueden arrojar cómo son las diferencias entre el coeficiente intelectual verbal, el coeficiente intelectual manipulativo, se puede sacar un índice de deterioro cognitivo, podemos ver cómo es la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada. Cuando nosotros hablamos del índice de deterioro es porque nosotros podemos ver cuáles son las funciones mentales que se mantienen, es decir, las que no tienen ningún tipo de alteración o condición y las que no se mantienen, es decir, aquellas áreas que están afectadas. Existe una tabla con las puntuaciones para medir este aspecto, este coeficiente de deterioro, y esto va a ser uno de los indicadores de carácter neurológico para nosotros poder determinar si hay una alta probabilidad de presencia de organicidad o de daño. Se pueden aplicar sus pruebas específicas como la de vocabulario, semejanzas, cubos y matrices. ¿Por qué vocabulario? Porque vocabulario es una prueba que a nivel neuropsicológico nosotros llamamos estable. ¿Cómo es eso de estable? Pues el vocabulario es aquella capacidad adquirida de información en donde se utiliza la memoria remota y es esa capacidad de extraer y generalizar a nivel verbal cómo nosotros construimos las definiciones. A través del vocabulario nos da cuenta de cómo ha sido recibida la estimulación a lo largo de nuestra vida, tanto en casa como en la escolaridad. Entonces es una de las últimas funciones que se pierde. Por eso es importante identificar pues esta función, al igual que en el caso de diseños con cubos, que es una prueba que nos va a permitir identificar si existe algún tipo de organicidad. Para los psicólogos es la mejor medida de inteligencia no verbal, pues pone en juego esta subprueba en específica, varias áreas del cerebro, y estas varias funciones del cerebro están el lóbulo frontal, la coordinación motora, el área 4, la confluencia parieto-occipital izquierdo-derecha, y esta prueba suele ser muy sensible al daño cerebral. De aquí que podamos identificar o suponer si existe algún daño asociado.
En el caso de las demencias, esto es una prueba que permite evaluar la capacidad de análisis y síntesis visual, la estructuración en el espacio, la capacidad de abstracción. Podemos ver entonces que a través de la evaluación neuropsicológica podemos identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades cognitivas en el paciente al momento de hacer las intervenciones. Finalmente, es importante recalcar que el avance de la neurociencia va a un ritmo muy acelerado, ya que la tecnología y el progreso científico de la ciencia del comportamiento día a día proponen nuevas técnicas y teorías para entender el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en su evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para ir de la mano con los avances de esta apasionante relación del funcionamiento cerebral, conducta, cognición y subjetividad humana. Espero que toda esta información les haya sido muy útil. Tengamos presente que cada evaluado, cada paciente es único y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica, damos por culminado este segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Neuropsicología Clínica. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Muchas gracias por su atención. Que tengan éxito en las evaluaciones. Fin de este segundo encuentro síncrono.